si estamos ya en el tramo final de Serbia es porque se vienen cosas muy intensas en este viaje. Todavía no queríamos irnos de Serbia. Nos despedimos de Serbia, que tan bien nos trató. Vamos para Sadačka. Así que hoy nos vas a acompañar por los últimos kilómetros viajando en este país que nos sorprendió como ningún otro. Estamos ganando lo que parece que va a ser nuestra próxima casa. A partir de acá se vienen momentos decisivos en nuestro viaje. La ruta, a grosso modo, que vamos a estar haciendo. Y todo lo que venga después de Serbia va a definir si podemos seguir viajando por el mundo o no. Las últimas semanas por Serbia han dado un giro en nuestro viaje, el giro necesario para despertarnos la chispa de seguir explorando, de seguir como bajando prejuicios, ¿no? Porque antes de entrar al país había como muchos avisos, muchos de que tengan cuidado y demás, y sin embargo estamos descubriendo un país que nos encanta, que nos hace sentir cómodos y que día a día nos va sorprendiendo. Y después de semejante sorpresa, la de conocer Belgrado, de estar en la capital, llevarnos una impresión increíble de una ciudad totalmente asombrosa, desde lo gris, desde los edificios hasta lo majestuoso, ¿no? de la iglesia y demás. Nos vinimos acá a este lugar que fue un sueño. Es como estar a la orilla del Paraná, estamos cerquita del Danubio, estuvimos un par de días de tranquilidad en un lugar verde, río, garzas, impecable. Limpio, algo que en los Balcanes es algo raro, un lugar público donde viene la gente, donde viene a pasar el rato y está sin basura o con muy poquita. La verdad que eso es algo para destacar. Y otra cosa que me ha sorprendido mucho es que estamos muy cerca de la capital de Belgrado. Tenemos que a unos 15-20 kilómetros al norte, se ¿no? Respira una tranquilidad, no vino nadie puso música. Hermoso. Y si nos vamos es solamente porque nos hemos quedado sin agua potable y sin víveres. O sea, estuvimos los días justos para agotar todas nuestras reservas y nos toca volver a buscar algún supermercado para poder seguir después buscando algún lugar así tranquilito. Sí, ya está difícil a esta altura conseguir. Sí, estamos en llanura, ya no es la misma facilidad que antes. Mira cómo es. ¿No? ¿Y de arriba? ¿De arriba no? Voy a buscar una botella, mira, me va a dar la señora. Le dio un vaso de agua. No, necesitamos 100 litros acá. De sed no nos vamos a morir. ¡Qué cagada! ¡Qué vergüenza! Necesito agua. Todo me queda ¿Le bien. dijiste Svala? Sí, Svala, puyo, como lo dijo el señor el otro día. Toma agua. Toma agua, Guille. Ah, necesito sobrevivir. Bueno. Sí, delicioso. Debo haber parecido un mono intentando sacar agua de
cosa es imposible. En los 60 kilómetros que avanzamos no hemos encontrado agua, lo cual es preocupante porque estamos en cero. O sea, ni para lavar una tacita, no tenemos nada de agua. Sí tenemos para tomar ahora. Y estamos entrando a una de las ciudades, a la ciudad más importante del norte, la última ciudad grosa antes de salir hacia el norte de Serbia. Lo cual yo propongo darle un vistazo, una caminada, ¿no? Sí, como al un menos, toque, para ver a ver de qué va. Sí, la idea es hoy también encontrar un lugar tranquilo donde dormir, organizarnos. Saben que si estamos ya en el tramo final de Serbia es porque se vienen cosas muy intensas en este viaje. Si venís siguiendo los videos anteriores, ya algo estás, una idea tenés. Si entraste a rodandoporahí.com, ya estás enterado de lo que va a pasar. Entonces necesitamos como un lugar tranquilo para poder organizar estos días que se vienen, sobre todo porque también vamos a empezar a entrar a Schengen. Porque hago captura chiquita, o sea, se nos ve relajado, pero en realidad cada vez que se apaga la cámara es como que nos tiemblan las rodillas, se vienen cambios muy importantes y un escalonamiento de cosas que tienen que salir bien como nunca en la historia de Rodando por Ahí. Como nunca. Entonces, vamos a salir a conocer esta ciudad que se llama Novi Grad, que es la más importante al norte, sacando a Belgrado, que es la capital del país, y luego avanzar a un lugar tranquilo donde seguir, reorganizarnos y también encontrar agua, que la verdad que está bastante difícil y eso nos viene sorprendiendo. Vamos entonces a salir a conocer la que es la segunda ciudad más grande de toda Serbia. Y estamos hablando de Novi Grad, una ciudad cuyo territorio funcionó desde hace mucho tiempo como límite entre lo que eran los dominios del Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano. De hecho, en este preciso momento nos encontramos caminando por lo que era la fortaleza máxima donde el Imperio Austrohúngaro defendía este límite. Claro, porque pensá de que está como una lomada al costadito del Danubio, que es la ruta por excelencia que conecta prácticamente todo el interior de Europa. Cubrías muchísima región y de alguna manera es como que se siente que estamos yendo ya hacia la Europa que veníamos recorriendo antes de pisar tanto los Balcanes. Una Europa no tan otomana, sino más de los tejados, edificios altos, esta arquitectura austrohúngaro precisamente, que más occidental, ¿no? Exactamente, sí, no más tiene de lo que... toda la influencia otomana, el imperio acá ya prácticamente no llegó, que estuvimos al límite fue Belgrado, o sea, ya nos vamos despidiendo por la influencia balcánica y entrando en el corazón de Occidente. Creo que en la vista de este mirador vamos a entender un poco más de estas influencias de arquitectura y orígenes que estamos hablando. Este es famoso. Nos hemos cruzado con el reloj. Un reloj que es famoso porque se dice que las manecillas están ordenadas y diseñadas en realidad para incluso los pescadores a orilla del río pudieran identificar exactamente qué hora es. Que la más larga da la hora y la más corta los minutos, es al revés de cualquier otro. Y miren lo que es esta vista del Danubio. Realmente se podía tener control sobre una región muy vasta, ubicados aquí desde la fortaleza. Volvemos a los colores pasteles decorando las fachadas, los edificios, calles ya no tan laberínticas, curvadas, que sabes que no sabes dónde vas a salir, sino que son calles mucho más rectas, más cuadriculadas, vamos a decir de alguna manera, y estos adornos que encontramos en las fachadas que me hace acordar las primeras impresiones de estas mezclas que hay en los Balcanes y un poco de nostalgia me da, ¿no? Sabiendo que estamos cerrando
un ciclo muy importante en lo que fue nuestro viaje por Europa. Así que bueno, ahí. Ya estamos llegando a lo que es el centro mismo, la neuralgia de Novi Sad. Hasta ahora es una ciudad, yo no sé si será el día o qué, pero la veo súper gris, tristona, poca gente. Y como encima no estudiamos tanto de esta ciudad, estoy un poco perdido. No voy a ser sincero. Yo creo que el día realmente no le está haciendo justicia. Hay un par de rincones que uno mirando, si le diera el sol, serían como mucho más brillantes. Sí, bueno, viene siendo esta arquitectura de un país que ha sido casi el corazón de la antigua Yugoslavia, entonces eso lo seguimos viendo en sus fachadas, pero creo que el día no ha sido el mejor para venir a conocerlo. Se dice que Novigrad es como una ciudad vibrante, una ciudad de encuentro cultural. Aquí se hacen festivales de música muy importantes aquí en Europa. Y si Belgrado, vamos a decir, tiene todo ese lío, ese ruido, ese barullo, Novigrad es más tranquila. Y si el cálculo no falla, estamos llegando a la calle principal. Y miren qué bonito que se ve. Espero que la lluvia nos deje porque ya están cayendo gotas. Quiero saber si se escuchan los truenos, se viene una lluvia muy brava, pero queríamos al menos venir a recorrer esta parte porque son las fachadas más antiguas que mejor se conservan aquí de la ciudad. Dicho y hecho, estamos refugiados, vamos a decir, abajo de un techito muy chiquito porque se ha alargado a llover de una manera que estaba anunciado, obvio. Mucho la temperatura. Yo cuando vio la fresca, encima estoy con en la calle, todo el mundo corriendo para un lado para el otro. Yo conservo la dignidad. Si algo aprendí es no correr ni el colectivo ni correr cuando llueve. Te mantienes como un señorito. Y en cuanto afloje un poquito, ya yo me doy por hecho, vamos para casita. Sí, mucho más no vamos a poder estar haciendo porque hoy ya me acabo de fijar y se pronostica que va a seguir la lluvia más fuerte, así que no tiene sentido. Y yo así de mal vestida como estoy, nada, no voy a aguantar mucho más. Así que para casa y a buscar un lugar más tranquilito. Y acá va a pasar el día del arquero. Negro, atrás de negro. Dale, va. Ya estamos en las afueras de Novi Sad, ya dejamos los edificios atrás, vamos enclavándonos como en una llanura muy entre ríos, corrientes, así, de campo, cultivo, agrario, y me da cierta cosa, angustia, no sé qué, el que estuvimos casi un año entre montañas y mar, o sierras y mar, y eso produce como una belleza constante, regenerativa, que va mutando. Esto es como que empezás a hacer kilómetros y no parás, y tampoco estamos como para hacer muchos kilómetros, porque acá el combustible está carísimo. Sí, y esto de
precisamente, ¿no? Como el horizonte ya está completamente diferente, aplanado, o sea, solo se ven árboles y algún que otro silo a lo lejos, cuestión rural alrededor, agraria también, y esto, ¿no? De que la magia de la montaña, el llegar a quizás a saber que tenés que pasar a otro valle y esperar la expectativa de qué vas a encontrar o no, eso ya no va a pasar, al menos por un tiempo. ¿Será? ¿Andará? Yo le tengo fe, ¿eh? Sí, yo también. Vamos a probar por las dudas. Qué bien. Dale. Había bastante agua acá. ¿Ahí? Bueno, pero esa no tomamos. Abrí más. No tanto, no tanto. Ahí. Yo sé que no vamos a comprar otra manguera, pero en otra vida... Pará, que falta esto. Estaría bueno que sea esas que no se estrangulan. Mi amor. En otra vida. Sí, por favor. Te estoy diciendo. Miren el lugar que hemos conseguido. No, tremendo, tremendo. Me voy a alejar un poco para mostrarles. Tranquilo, en un barrio súper tranquilo, porque uno ya va afilando el ojo, viendo cuando hacíamos acá los últimos metros. Por allá un señor pescador que está intentando llamarle la atención de Tore. Veremos que no lo ladre. Y miren, un canal. Nos encanta siempre estar así al lado del agua, así que parece un paraíso de aves por lo que se está escuchando. Yo creo que ha sido un gran lugar, un gran acierto que hemos dado. Un nuevo día arranca, ha sido una linda noche, muy tranquila. Y antes de irme a correr, porque estoy muy orgullosa de decir que hace unos 28 días que estoy yendo a correr todos los días, 20 minutitos, tranqui para agarrar el hábito. Pero antes de ir a correr ya encendimos las computadoras porque hoy es un día importante, es un día de hacer trámites, es un día de estar... es un día de estar ya organizando los turnos y cuestiones. En este caso hoy nos toca para el consulado argentino en España. ¿Qué es lo loco? Que nosotros en este momento estamos en Serbia, al norte de Serbia. A punto hoy el plan sería llegar a la frontera. No creo que cruzarla, pero veremos. Y los turnos en el consulado te los dan solamente un día a la semana. Miércoles a las 9 de la mañana y son 8:58. O sea, hay que estar todo el tiempo actualizando porque dice supuestamente que hay muy pocos turnos y nosotros sí o sí necesitamos actualizar lo que es los pasaportes. Los pasaportes. Ya nos quedan poquitas hojas. Y te dan turnos de acá a 4 semanas. O sea, es una locura. Así que bueno, mientras desayunamos, hacemos todo eso. Este minuto está durando una eternidad. Son 58. ¿Y 59? Me siento como cuando hace unos años que fueron los Rolling Stones a Argentina y lo mismo, ¿viste? Éramos miles y miles de personas refrescando la página porque te hacían una especie de fila virtual para que puedas sacar ¿cómo se dice? Las entradas. Y claro, se hicieron en un momento a la 1:30 de la mañana y todavía no me habilitaban el turno, me fui a dormir y de suerte a las 5:45 me desperté para ir al baño y miro la computadora y faltábamos a, no sé, 13 personas que nos toque, así que conseguimos nuestras entradas y fuimos a ver. Fue muy loco. Era el último día, era muy difícil. Están todos tomados. Claro, lo peor es eso, no es que solamente es hoy nada más, sino que hay que esperar la semana que viene. Y así empezamos a mover los días, empiezan a correr los días. Loco, o sea, lo hice, recién son 9:01 minutos, o sea. YouTube. Svaka čast. Yes. I Kosovo je Srbija. To znam. Sí. Samo idu da pozdravim. Ok. Svaka čast. Šta ti ja bome te vodi? Ok. ¿Qué? Que nos reconoció de YouTube y nos avisó que Kosovo es Serbia. Mirá cómo lo entendés. O sea, ¿cómo lo entendés?
No, yo no lo puedo creer. Que te hayan conocido en Serbia. Hola, un señor que maneja un tractor en el otro lado del mundo. Es la primera vez, es la primera vez. Es muy loco. Y que salí mal. Mira, cuando me hizo así el chorro. Así. Bueno, primera vez. Qué loco. Mira, qué loco. Vamos a saludarlo. Saludémoslo. Yo me asusté un poco. Cuando se bajó. Sí, se bajó del tractor y como dijimos, bueno, ok, digo, yo prendo la cámara por las dudas. Y estamos entonces en lo que son los últimos kilómetros. ¡Qué despedida! ¡Qué intenso fue todo nuestro recorrido por Serbia! Fue una locura. Fue lindo, fue sorprendente. Fue una sorpresa total, epa. Sí. Fue una sorpresa total. Hoy estaba pensando a la mañana cuando me levanté, qué sorpresa Serbia. El que... Viste, es como que no sé, era raro, viste, como... Veníamos de todos estos países de alrededor que están tan en pica con lo que es Serbia y vos como que, viste, un poco te cerrás. Y estabas un poco influido, ¿no? Porque vas hablando con los pastores, te digo, ¿tú para dónde? Para Serbia. Serbia sí. No. Pero realmente nuestra experiencia ha sido maravillosa. Un país muy particular, seguro, limpio, ordenado y a la vez no tan occidentalizado. O sea, en el sentido que es tranqui, no pasa nada. O sea, no viven como en esa vorágine que a veces uno cree que hay que vivir en eso como para progresar. Eso, estar en el progreso. Sí. Conectado con sus raíces, orgulloso de su historia y también hospitalarios. O sea, realmente nos vamos muy contentos. Estamos a solamente unos 80 kilómetros de la frontera al norte. La idea es ver si vamos a estar avanzando hoy o no hacia Hungría. Me parece que lo que vamos a hacer es lo siguiente, nos vamos a apretar lo más posible contra la frontera como para ganar estos kilómetros, pero como que cada día que estemos dentro de Schengen, que ya Hungría es espacio Schengen, cuenta, vamos a tratar de ganar este día, ¿no? O sea, sí. Acercarnos, no pasar, quizá revisar si los precios son más baratos acá que allá, y ver si tenemos que hacer alguna compra. El combustible me parece que es más barato allá. Así que bueno, eso. Siempre los días de estar cerca de la frontera de cruces son esos momentos de ir también ajustando la cuestión de los precios, por ejemplo, para hacer rendir el presupuesto. Estamos a unos 14 minutos de que termine la subasta y estamos ganando lo que parece que va a ser nuestra próxima casa. Acaban de ofertar un poquito más que nosotros y nosotros acabamos de volver a ofertar. Ya fue, vamos. Dale. Una más. Esta más. Es la última, dame la mano. La última. La última. No, la sigue subiendo. Le puse un número más alto. ¿Me diste la mano? Quiero darme un momento para compartirte un poco, hacer una especie de confesionario, dejar registrado estas sensaciones que me están atravesando en este momento por el cuerpo, porque estamos a punto de dar como ese salto hacia la incertidumbre, estamos a punto de acelerar el paso al máximo y también de encarar este sueño con el cual inicialmente llegamos a Europa hace ya casi más de un año y que finalmente ahora parece que lo estamos pudiendo alcanzar. Veremos cómo se va dando todo, porque hay una serie de pasos que si se cae uno va a ser como el dominó, que si se cae la ficha para otro lado te estropea todo el plan.